En Nicaragua, la corrupción pública tiene dos caras. Existe la corrupción oficial organizada desde el poder como un privilegio para la familia gobernante y sus allegados, que no se investiga ni se castiga y se mantiene en la impunidad. Y además está la corrupción no autorizada, que se castiga con purgas y a veces cárcel y confiscaciones. La voracidad sin control de los Ortega Murillo convirtió la cooperación estatal venezolana en capital privado, el servicio de energía eléctrica en un negocio familiar y hasta la tragedia migratoria en una caja de recaudación millonaria. En Confidencial y esta semana presentamos los mayores escándalos de un saqueo sistemático que ha transformado Nicaragua en una corporación familiar privada. La familia Ortega Murillo desvió más de 5.000 millones de dólares de la cooperación venezolana hacia el holding privado Albaniza. En el mayor caso de corrupción en la historia de Nicaragua, el régimen utilizó tres entidades clave para ocultar el dinero y evadir las sanciones internacionales. En Caruna manejó los fideicomisos de la cooperación petrolera y luego trasladó los fondos al Bancor. Tras el cierre de este, desapareció 2.500 millones de dólares en cuentas ocultas y meses después creó la cooperativa Credicop para inyectar el capital en negocios privados. Hoy, Credicop funciona como una caja chica, sellando la transformación de un acuerdo estatal en un patrimonio privado e inauditable. La dictadura transformó el sector energético en una caja de recaudación privada. Mediante un entramado de empresas fachada, la familia presidencial evadió sanciones y ocultó el rastro de la distribuidora nicaragüense de petróleo. El saqueo se extiende a la electricidad. Alba Generación cobra millones al Estado por energía que no siempre produce, encareciendo el servicio nacional. El ciclo cerró con la nacionalización de fachada de Disnorte Disur a través del testaferro Tirso Celedón. En este negocio, los Ortega Murillo controlan toda la cadena energética, desde la importación de crudo hasta la facturación final, un sistema que garantiza utilidades millonarias a costa del bolsillo de los nicaragüenses. En el Ejército, el Instituto de Previsión Social Militar opera como el socio estratégico del holding familiar. Bajo el mando del general Julio César Avilés, el Ejército sirve de cómplice de la represión y tapón institucional para proteger intereses y lealtades. El IPSM ha diversificado su cartera en bienes raíces, banca y salud, entrelazando sus intereses con las empresas de los hijos presidenciales. Estos fondos se manejan como secreto de Estado, fuera del alcance de cualquier auditoría pública, y el ejército funciona como un paraíso fiscal interno que resguarda fortunas opacas. La corrupción de la dictadura transformó el tráfico de migrantes en un negocio millonario. Usando el territorio nacional como un corredor comercial, cobró hasta $200 a cada migrante haitiano, cubano, africano o asiático, inventando visas de turismo, multas o salvoconductos que dispararon una recaudación migratoria que nunca fue transparentada. La empresa administradora de aeropuertos internacionales gestionó la lógica, facilitando la llegada de vuelos charter y el traslado directo de miles de personas hacia la frontera norte. El negocio se desplomó por las sanciones internacionales contra las aerolíneas cómplices y el cambio de políticas migratorias de Estados Unidos. Tras la ruptura con la empresa privada en 2018, la dictadura impuso una estrategia sistemática de extorsión tributaria y aduanera. Sin cámaras empresariales que apelen ante las direcciones generales de ingreso o aduanas, ejecutan auditorías y multas millonarias diseñadas para ser impagables. Este terrorismo tributario facilita la competencia desleal y alimenta una maquinaria de sobornos. Bajo falsas dudas de valor, aduana retiene mercancías para cobrar coimas y la DGI impone reparos fiscales millonarios. En los territorios, las alcaldías también actúan como brazos ejecutores, imponiendo otros cobros arbitrarios. El resultado, confiscaciones de facto que anulan las utilidades de las empresas y aceitan la lealtad del aparato estatal. La dictadura que pregonó "arriba los pobres del mundo" construyó un emporio de al menos 22 empresas privadas al amparo del Estado. Su conglomerado abarca medios de comunicación y publicidad, vigilancia y hotelería, creciendo mediante contratos directos con el Estado y fondos públicos. La investigación de Confidencial Negocios de Familia detalló cómo sus empresas operan como proveedores privilegiados a través de testaferros. La planilla de algunos de sus hijos suma $67.500 mensuales, pero el patrimonio familiar suma miles de millones de dólares, alimentado por utilidades de su red empresarial.
el desvío de recursos estatales y la cooperación venezolana. La corrupción voraz de la dictadura alcanzó el mercado de las compras en línea y el envío de paquetes. Bajo el pretexto de ordenar el sistema, Aduanas impuso regulaciones que condujeron al cierre masivo de agencias independientes. La maniobra despejó el camino para el nieto de la pareja presidencial, Rafael Pallín Ortega, quien goza de un canal rápido para despachar mercancías, mientras los couriers tradicionales sufren retenciones arbitrarias. El caso es la consolidación de la tercera generación de la familia, capturando los nichos más rentables de la economía nacional. Mientras la familia presidencial consolida su emporio, su poder castiga con cárcel y confiscación la corrupción no autorizada. En 2025, purgó a dos de sus operadores históricos, el general de brigada en retiro Álvaro Baltodano y el comandante Bayardo Arce. Baltodano fue condenado a 20 años de cárcel por traición a la patria, y Arce fue condenado por supuesto lavado de activos mediante una red de 49 sociedades mercantiles. Sus sentencias envían un mensaje letal. En el nuevo orden dinástico no se tolera el disenso ni el enriquecimiento fuera del control absoluto de la familia. Dos casos más que demuestran que el régimen no perdona negocios fuera de su radar son las caídas de Virgilio Silva en la empresa portuaria nacional y el tesorero de Hacienda Juan José Montoya, cada uno con casi 2 décadas en sus cargos. Silva fue purgado por operaciones anómalas en proyectos de modernización de puertos, tras una auditoría punitiva dirigida por el secretario de organización del FSLN Fidel Moreno y el otrora asesor presidencial en temas de seguridad Horacio Rocha. Mientras, Montoya pasó de custodio del erario a reo del Chipote, purgado tras usar su posición privilegiada en operaciones de lavado de dinero, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito, no reportados a la familia. La red de corrupción se extendió al Poder Judicial y gobiernos locales. En la Corte Suprema, la magistrada Ileana Pérez fue defenestrada tras revelarse el manejo de litigios de propiedades costeras y vínculos con el narcotráfico. Su hermano, el ex juez Enrique Chan López, fue condenado por tráfico de sentencias y portación de armas. Simultáneamente, la alcaldía de Rivas fue intervenida por el desvío de fondos en proyectos de viviendas sociales. Los casos confirman que, bajo el control del FSLN, las instituciones públicas operan como feudos personales, donde la ley se subasta al mejor postor. El manejo de la corrupción como un asunto privado data desde los primeros años del regreso al poder de Daniel Ortega. En 2007, esta semana destapó el escándalo Extorsión en Tola, que fue descartado por la entonces fiscal adjunta Ana Julia Guido. En 2011, el Watergate reveló una red de sobornos en la DGI para financiar campañas políticas. Su director, Walter Porras, fue destituido, pero el expediente desapareció en la impunidad. En 2012, el magistrado electoral Julio César Osuna fue condenado por usar vehículos oficiales para trasladar dinero del narcotráfico y proveer cédulas falsas. Y en 2016, el destape de la corrupción y el enriquecimiento ilícito de Orlando Castillo Guerrero en el aeropuerto mostró que fueron operadores partidarios quienes intervinieron la terminal y decomisaron vehículos de lujo tras detectar licitaciones anómalas. Estos casos tempranos marcaron el patrón de un Estado donde la ley solamente se aplica cuando el negocio afecta los intereses del Carmen. Lee más detalles sobre los escándalos de la corrupción oficial y la corrupción no autorizada de la dictadura Ortega Murillo en la serie informativa Corrupción e Impunidad en nuestro sitio web confidencial.digital.